En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 9 de diciembre de 2022, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a quien nos auspicia, a quien hace posible que este programa esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y muy especial agradecimiento a Asofar AG. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores del programa Revelando del día viernes. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo está usted en este día? Segundo programa del mes de diciembre, y ya el clima nos está anunciando la llegada del verano, ¿ah? Y la partida de 2022. Ya estamos jugando los descuentos del año 2022. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enzo, señoras auditores, Radio Portales, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y claro, pues se nos está yendo el año con el clima que nos está indicando que se está acabando el año, pues está llegando y se nos viene el verano. Y, entre paréntesis, a propósito de clima, los calores, ya hemos tenido algunos incidentes muy lamentables en el interior de nuestra región. Ya desde ya tenemos que comenzar a advertirle a nuestros auditores que tengamos cuidado con los incendios forestales. Si van de campamento, las fogatas, o las quemas ilegales, por ejemplo. A veces hay gente que quema basuras en quebradas, qué sé yo. Hay que tener mucho cuidado porque los incendios forestales causan tanto daño, Francisco, y en este tiempo de tanto calor son tremendamente dañinos. Así es, Mario. Ojo con el tema porque no todos, pero la gran mayoría de los incendios forestales los generan las personas. No son casuales. Claro. Sí, es verdad. También, antes de iniciar ya derechamente el programa, Francisco, quiero felicitar primero que nada a Radio Portales de Valparaíso y sumarnos como programa a la hermosa campaña que está impulsando Radio Portales de Valparaíso, que busca reunir juguetes nuevos para niños de escasos recursos. Cuando uno escucha Radio Portales de Valparaíso, ve que dentro de la propaganda están constantemente haciendo un llamado a que los porteños aportemos los porteños, me refiero a toda la región de Valparaíso, aportemos con juguetes nuevos, los pasemos a dejar por fuera ahí en las oficinas de Radio Portales, en la Plaza Aníbal Pinto,
y porque estos juguetes, el propósito de ellos es hacerlos llegar o entregarlos a niños de escasos recursos. Así es que nos sumamos, primero que nada felicitamos a Radio Portales por esta hermosa iniciativa y nos sumamos a esta campaña. Sí, muy bonita campaña de Radio Portales. Esperemos que resulte todo bien, que la gente vaya masivamente a cooperar y buscar la felicidad de los niños. Y nos vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana, Francisco. Vamos. Oye, la primera efeméride, 3 de diciembre del año 1853. En el astillero Duprat de Valparaíso es lanzado al agua el segundo Ancud de la Armada. Bergantín de 493 toneladas que en 1857 paseó por Centroamérica el pabellón chileno, cumpliendo una misión comercial dispuesta por el presidente Manuel Montt. Las instrucciones del ministro José Francisco Gana señalaron: el gobierno, al enviar a nuestro ministro en un buque de guerra de Chile, cuenta con que en las aguas y puertos extranjeros que visiten Ancud se muestre sobre Francisco, perdón. Brillante de orden y reglamentos de los países, esmerándose de que tanto... Sí, está saliendo entrecortado, Francisco, el audio. Mientras usted revisa, mientras usted revisa, voy a leer yo estas instrucciones que mencionaba Francisco, del ministro José Francisco Gana, cuando el Ancud navegó se le dio la comisión de navegar por Centroamérica. O sea, el gobierno, al enviar a nuestro ministro en un buque de guerra de Chile, cuenta con que en las aguas y puertos extranjeros que visite el Ancud se muestre sobre un pie brillante de orden y disciplina. Su comandante observará puntualmente todos los reglamentos de los puertos que visite, esmerándose de que tanto estos como los de policía en tierra sean fielmente observados por todos a bordo. La protección y la disciplina de nuestra marina mercante es también un punto muy recomendado al comandante del Ancud. Y estas eran las instrucciones que se le daban a la Ancud, al Bergantín Ancud, cuando se dispuso, ¿no es cierto?, que hiciera esta comisión por Centroamérica promoviendo los intereses nacionales. Posteriormente, la próxima, mientras retomamos el contacto con Francisco, voy a continuar con las efemérides. La próxima efeméride es el 4 de diciembre. ¿Francisco está por ahí? ¿Sí? ¿Está de vuelta? No. El 4 de diciembre de 1879 recala a Valparaíso la Pilcomayo, nave a cuyo bordo son conducidos los prisioneros de la corbeta Esmeralda. 4 de diciembre, acuérdense, de 1879, 21 de mayo de 1879. O sea, esto fue 5 meses o 6 meses después de que se había realizado el combate naval de Iquique. Entre los 49 tripulantes de la gloriosa corbeta están el contramaestre Constantino Micalvi y el grumete Wenceslao Vargas, sobreviviente de la dotación inmortal, que será el último integrante de la dotación de la gloriosa Esmeralda en fallecer. Ese es un tema completamente, daría para un programa, hablar de don Wenceslao Vargas, que de grumete llegó a ostentar el grado de vicealmirante de la Marina. Después de recorrer montados sobre 2 carros triunfales cubiertos de flores y precedidos por una banda de músicos las calles del puerto hasta la Avenida de las Delicias, y de visitar la iglesia del Espíritu Santo, donde el sacerdote Salvador Donoso y el intendente Eulogio Altamirano pronunciaron elocuentes discursos de bienvenida, los camaradas de Prat son agasajados con un almuerzo en el Club Central, lugar donde los acompaña el contraalmirante Goñi, el rector del Liceo don Eduardo de la Barra, jefes navales y vecinos notables de Valparaíso. Esto ocurrió el 4 de diciembre de 1879. ¿Francisco está por ahí, de vuelta? Sí, Mario, desgraciadamente no tengo una señal muy estable. He probado las alternativas que tengo y esta me parece que es la mejor. No sé cómo se me escucha. Sí, perfecto ahora, perfecto. Y ya. antes de que usted continúe con las efemérides, voy a comentar cortito.
Es que me llamó la atención cuando leí, o sea, copié esta efeméride de la Recalada en la Pilcomayo de los sobrevivientes de la corbeta Esmeralda, que los sobrevivientes permanentes eran solamente la gente de mar, porque los oficiales fueron liberados bastante tiempo después. Los tripulantes nuestros fueron liberados cuando Chile tomó posesión de Iquique. Lo recordamos hace un par de semanas atrás en una efeméride. Ahí fueron liberados los 49 tripulantes, los oficiales fueron conducidos al interior de Perú, a la sierra. Bueno, pero que decía que fueron conducidos por las calles triunfales hasta la Avenida Las Delicias. Y yo no sé si nuestros auditores saben que la Avenida Las Delicias era la actual Avenida Argentina. Esa era la Avenida Las Delicias, en donde además corría el estero Las Delicias. Esa era la Avenida Las Delicias, estero que posteriormente, con el paso del tiempo, fue, ¿cómo se llama, Francisco? Lo he encapsulado la palabra, tiene un nombre especial técnico. Bueno, fue encauzado y de hecho el cauce está por debajo de Avenida Argentina cada cierto tiempo. Es un cauce, un espacio, digamos, muy grande. Meten unas maquinitas, unos mini retroexcavadoras que van limpiando el cauce del estero, del antiguo estero Las Delicias. Es una cosa curiosa. Sí, efectivamente, Mario, de vez en cuando hace noticia el tema este. Es algo parecido a, no es exactamente lo mismo, aquí es para que puedan fluir las aguas, etcétera, pero es algo parecido a lo que alguna vez hemos comentado ahí en la avenida Altamirano, en el sector de Playa Ancha, en que la calle estaba construida, no estaba a piso, sino que estaba construido sobre algo. Aquí en la avenida Argentina pasa algo parecido, pero aquí en la avenida Argentina está hecho así para que efectivamente pueda fluir el agua. Oye, y yo quiero hacer una referencia, Mario, a Wenceslao Vargas. Tú sabes, yo soy serenense. Y yo iba a un colegio cuando era niño, en jardín infantil, a un colegio que quedaba en la calle Brasil, casi esquina Carrera. Y mi profesora, la señorita Eva Galleguillos, a la cual le tenía un cariño tremendo, y le rindo un homenaje si es que hay algún descendiente de ella que pueda escuchar esto, la señorita Eva Galleguillo nos inculcó mucho la historia, el 21 de mayo, Arturo Prat, los héroes, el 18 de septiembre, la independencia, etcétera, etcétera. Y hacíamos, para todas estas fiestas especiales, hacíamos actuaciones y cosas, claro, y para el Día de los Carabineros, etcétera. Oye, y hace muy poco tiempo aprendí que Wenceslao Vargas vivía, en ese tiempo que estaba vivo, aún estoy hablando del año 1958, más o menos por ahí, ¿ya? Vivía como 4 cuadras más arriba, en la misma calle Brasil. Si la señorita Eva Galleguillo hubiera sabido que Wenceslao Vargas estaba a 4 cuadras para arriba, nos lleva desfilando a todos, claro, a rendirle un homenaje a don Wenceslao Vargas. Lo supe tarde, lo hubiera sabido a los 6 años, se lo habría dicho a mi querida profesora. Increíble con lo que es la vida. Sí. Oye, bueno, sigo con las efemérides. 7 de diciembre de 1941. Fallece Virgilio Arias. No, Francisco, perdón, no. Continúa. En Ranquil, Francisco. En 1855. No, continúa la mala señal, Francisco. Mientras usted revisa, voy a retomar yo nuevamente el 7 de diciembre de 1941, que en la próxima efeméride fallece Virginio Arias, escultor nacido en Ranquil, Coelemu, en 1855, que inmortalizó al roto chileno, la estatua del roto chileno que él esculpió, modelada en 1882 con el nombre de El Defensor de la Patria. La famosa estatua del roto chileno que está ahí en la plaza, el roto chileno, en la plaza Yungay, ahí en Santiago de Chile. A ver, y su obra máxima de don Virginio Arias fue El Descendimiento de la Cruz, que es una hermosísima escultura que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Santiago. Y ahora también don Virginio Arias es autor de las esculturas del guardiamarina Riquelme y del sargento Aldea, instaladas en el monumento a los héroes de Iquique de nuestra Plaza Sotomayor acá en Valparaíso. Bueno, 7 de diciembre entonces de 1941 fallece don Virginio Arias.
Y el 5 de diciembre de 1967, el piloto Pardo rescata a las dotaciones inglesas y chilenas desde Isla Decepción, la cual el día anterior, o sea, el 4 de diciembre de ese año, fue afectada por una fuerte erupción volcánica. El destacamento aeronaval del buque mandado por el capitán de fragata don Carlos Borroman lo integran los tenientes primeros Frederick Corson y Héctor Higueras, quienes con 2 helicópteros Bell trasladan a las dotaciones de las bases John Vescoe y Pedro Aguirre Cerda hasta el buque Piloto Pardo. Un total de 15 ingleses y 22 chilenos. Francisco, ¿está por ahí? Sí, espero que Sí, ahora se me escuche mejor. sí, ahora se le está ¿Cómo? escuchando mejor. Usted estuvo por esas aguas y usted Sí, nos pues. puede hablar un Esto, poquito más. sí, quería comentar que esto es en el territorio antártico chileno. Así Y es. este hecho de 1967, este rescate de esta dotación inglesa y de la dotación chilena, marca un hito importantísimo en la presencia chilena en el continente antártico. El lugar ahí, la isla de Decepción, su nombre lo indica, es medio complicado, hay que ingresar por los fuelles de Neptuno. Ya te puedes imaginar cuando uno entra en un buque por los fuelles de Neptuno para llegar ahí al interior de la bahía. Y me tocó en alguna Unos oportunidad, farallones impresionantes. exacto, en el Yelcho, para mí, el glorioso Yelcho, mi primer buque en el cual estuve embarcado en la Armada de Chile, fuimos y ingresamos ahí a la isla de Decepción y nos imaginábamos cómo habrá sido la situación en ese momento. Debe ser una cosa muy complicada, con el volcán en erupción, cenizas, los pilotos volando en condiciones de visibilidad muy complicadas. Pero cumplieron con su labor y rescataron, digamos, y sacaron a los, ¿cuántos eran? 22 chilenos más 15 ingleses, 37 Claro, personas. En unos helicópteros, los helicópteros Bell, burbuja le decían, eran burbujas, sí. par de personas por vuelo, así que fueron fácil 30 vuelos. Y cuando uno lee la historia de este rescate, que es, es como es un guión para película. Sinceramente, yo no sé cómo algún director por ahí no ha tomado este hecho y lo ha convertido en una película, porque realmente fue un acto, pero heroico. Eh, a ver, queridos amigos, estamos hablando de 1967. Estos helicópteros, que eran helicópteros chiquititos, que eran una cápsula no de vidrio, sino habrá sido de, no sé, de qué material, digamos, pero Como eh, plexiglas, una cosa así. plexiglas, No, una cosa así, claro, eh, una sola turbina y volando en medio de la ceniza. La ceniza, dependiendo de la densidad, se mete en la turbina y falla la turbina. O sea, el caso que vemos, ¿no es cierto?, de los aviones eso que se cruzan con una bandada de pájaros y se destruyen las turbinas. Entonces, realmente lo que hicieron fue heroico, digamos, arriesgaron absolutamente sus vidas. Bueno, de hecho, los dos pilotos que mencionaba, don Frederick Corson y don Héctor Higuera, posteriormente recibieron la medalla del valor. Pero y, y, realmente, y posteriormente, perdón, posteriormente fueron condecorados por la reina de Inglaterra. y además recibieron, claro, Fueron invitados a Londres y sí, sí, fueron claro, perdón, con la reina de Gran Bretaña. sí, claro, Eh, claro. Claro, pero fue un acto realmente heroico el que realizaron. Pero bueno, esas son las efemérides. Nos vamos ahora con la pauta, pero antes de la pauta, Francisco, creo que es interesante, no lo teníamos dentro de la pauta, pero es interesante comentar lo que ha sucedido en nuestro vecino país de Perú. ¿Ah? Esta situación tan triste que ha terminado, ¿no es cierto?, con la vacancia, la declaración de vacancia por parte del Congreso del presidente de la República, y acaba de asumir el día de ayer la vicepresidenta de la República, el país. Un hecho lamentable, de la cual nosotros podemos tener lecciones también, Francisco, como país, como sociedad, ¿no le parece? Sí, mira, a mí lo que me pareció interesante donde podemos sacar experiencias y conclusiones y tomar el ejemplo, lo que me pareció muy importante en esta situación que se produjo en Perú, es que lograron generar este cambio de gobierno sin ningún hecho de sangre. No Claro. hubo, no hubo enfrentamientos, no hubo gente que saliera a la calle en forma masiva a ponerse de uno u otro bando, ¿ya? Y Sí, es yo, verdad.
yo estimo de que un factor importante de esta situación, de que se desarrollara de esta manera, de esta manera tan civilizada, por decirlo de alguna forma, es la participación de las Fuerzas Armadas. La participación de las Fuerzas Armadas, alguien puede decir, no, si las Fuerzas Armadas no hicieron nada. Hicieron algo tremendamente relevante, que fue muy tempranamente la declaración inicial del presidente de la República, porque todo esto partió de que el Congreso a las 15 horas iba a votar la vacancia, que tú mencionaste. ¿Qué significa la vacancia? Que en el fondo era destituir al presidente. Y el presidente Castillo se adelantó y al mediodía, a las 12 horas, disolvió el Congreso y también ¿cómo se llama? Fue en contra del Poder Judicial, de los otros poderes del Estado. ¿Ya? No, En y el fondo, declaró, y declaró, ¿cuánto se llama? Se me fue el término. O sea, la prohibición de desplazamiento. toque de queda, claro. Toque de queda, perdón, eso. Claro, sí. Declaró toque de queda, ¿no? Aquí tengo anotado todo lo que, además de disolver el Congreso, decretó toque de queda y declaró en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. O sea, en el fondo disolvió todos los poderes del Estado. Si acaso a él le hubiera resultado, habría quedado con el poder absoluto de la nación. Absoluto, claro. Esto fue al mediodía. Muy rápidamente el Congreso adelantó su decisión, o sea, su reunión de las 15 horas para analizar esto, a pesar de que el presidente había declarado su disolución. El Congreso siguió funcionando y votaron la vacancia y al final decidieron destituir al presidente. Pero en el intertanto, antes de que el Congreso tomara la decisión de destituir al presidente, que obviamente era algo que iba a pasar, y además los otros poderes del Estado también se están manifestando, ¿ya? Pero entre medio de todo esto llegó el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas a las 13:30 horas, ¿ya? Un Perdón, comunicado Fuerzas Armadas y Policía Nacional. de la Policía ¿Ya? Nacional, claro. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los cuales se declararon o se pronunciaron a favor de respetar la Constitución y en el fondo en alguna medida se declararon a favor del Congreso. Y posteriormente, una vez que salió, 20 minutos después, cuando salió la declaración del Congreso destituyendo al presidente, la escolta, que también era de las Fuerzas Armadas y de la Policía, la escolta presidencial tomó detenido al presidente Castillo y ahí entonces eso fue el cierre de toda esta situación. Yo lo que me gustaría comentar brevemente, Mario, es que si bien es cierto, esto resultó limpio, sencillo, o relativamente sencillo, fácil, sin enfrentamientos, podría haber sido de otra manera. Podría haber sido, por ejemplo, que el ejército hubiera dicho, no, mi lealtad está con el presidente de la República, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y la Marina y la Policía hubieran dicho, no, nosotros nos debemos a la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y resulta que, trayéndolo ahora aquí a Chile, tratando de sacar alguna conclusión para Chile, resulta que en la Constitución de 1980 decía, las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo que es una cosa complicada, no es fácil ponerlo porque, bueno, entonces las Fuerzas Armadas tienen un poder superior, están en una posición por sobre el resto. Yo estoy consciente de que es un tema difícil, pero también pienso de que debería haber alguna disposición, ahora que estamos discutiendo el tema constitucional, etcétera, etcétera, que dé una señal, ¿ya? Oye, las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución, se deben a la institucionalidad, porque eso le permitiría no solamente a las Fuerzas Armadas, sino que a todas las personas interesadas en el tema de la estabilidad del país y la seguridad nacional, etcétera, discutir el tema, hacer seminarios, hacer clases, en los tiempos cuando las cosas están funcionando bien, porque cuando las cosas se echan a perder, en ese momento tratar de establecer normas y procedimientos, ya no viene al caso ya porque ya esas normas y procedimientos van a tener un fin específico. Las cosas hay que conversarlas y discutirlas cuando el país está funcionando correctamente y está todo bien. Y yo creo que sería importante, no tengo la solución, no tengo la respuesta, ¿ya? Pero yo creo que es importante que las Fuerzas Armadas tengan una guía. Yo no digo que las Fuerzas Armadas estén sobre los otros, no, al revés, es que las Fuerzas Armadas subordinadamente tengan una señal que hacer en una situación de este tipo. Yo creo de que lo que debe primar es la Constitución.
y si alguien se sale de la Constitución, si alguien se sale de la institucionalidad, ver cómo hacer, dar una señal y ver cuál debería ser la postura de las Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas a lo menos tengan una posición única al respecto. No sé qué opinas tú, Mario. Sí, no, totalmente de acuerdo, Francisco, absolutamente de acuerdo. Y lo que pasa es que usted dice que, usted lo dijo en algún minuto, esto no es un tema fácil. Aquí en Chile, y vamos a hablar un ratito más, Francisco, de la posverdad. Aquí en Chile, vamos a explicar después más ratito qué consiste la posverdad y todo eso, pero aquí en Chile se ha instalado, se ha demonizado o se demonizó por mucho tiempo a las Fuerzas Armadas. Yo diría que no en el pasado, esto es permanente. Y tenemos un presidente de la República, ¿no es cierto?, que a raíz la parada militar dice, esta es una muestra, ¿no es cierto?, de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. O sea, hay un sector de la izquierda que permanentemente está en esta historia, digamos, como que si las Fuerzas Armadas se mandaran solas. Bueno, pero nos pilló el tiempo. Vamos a tener que ir a la pausa y después continúo en el segundo bloque. Voy a dar a conocer mi opinión, Francisco, pero me parece un tema tremendamente relevante que usted ha puesto sobre la mesa. Vamos a la pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, y a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, auspiciador de el Revelando de toda la semana. Les recordamos que Revelando se transmite del lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, incluido el Revelando del día viernes, que somos nosotros. Como siempre lo hacemos al iniciar el segundo bloque, les recordamos que nuestro movimiento Chilenos de Corazón tiene una página web, el www.chilenosdecorazon.com. Ahí van a encontrar en la página de inicio los links a nuestras redes sociales. Y además nos pueden escribir, o también nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com. Y en el primer bloque estamos hablando de la situación que está ocurriendo en Perú, esto que se desembocó recién el día de ayer, ¿no es cierto?, con la declaración de vacancia del presidente de la República, y Francisco estaba comentando, hizo un comentario muy interesante respecto de el rol de las Fuerzas Armadas. Y yo estaba dando mi opinión. Yo decía que aquí en Chile, desgraciadamente, y esto digámoslo derechamente, a raíz de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, se ha intentado demonizar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y recordaba yo que el presidente de la República, en una actuación un poco desafortunada, ¿no es cierto?, indicaba la parada militar recién pasada este año, en septiembre, de que esta era una muestra, ¿no es cierto?, de el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil. Y esto como que la izquierda tiene este trauma de que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, vuelven a repetir e insisten en que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, cuando las Fuerzas Armadas, que yo sepa, nunca se han mandado solas, digamos. Entonces, bueno, y es efectivo, Francisco, las Fuerzas Armadas son una institución permanente y un pilar fundamental de la nación, del Estado. Entonces, efectivamente, aquí hay gente, particularmente la izquierda, lo que quisiera es que las Fuerzas Armadas aquí estuviesen nada más que para protegernos de una amenaza externa, punto. O sea, y ahí termina el rol de las Fuerzas Armadas. Y no quieren verlas involucradas en absolutamente nada más, como que tenerlas poco menos que esto es las llamamos cuando no existen en el país, las llamamos cuando tenemos una amenaza externa. Pero efectivamente, la institucionalidad descansa sobre los pilares del Estado, y un pilar fundamental del Estado es la Fuerza Armada. Yo coincido con usted, coincido que las Fuerzas Armadas deben tener un rol más protagónico en la Constitución, y obviamente que aquí lo fundamental es que sean garantes de la institucionalidad, o sea, ellos son garantes del cumplimiento de la Constitución. Es fundamental. Sí, yo coincido plenamente con usted que las Fuerzas Armadas deben ser algo más que
protectores de la seguridad, garantes de la seguridad exterior del país. Y lo que pasa, Mario, es que si no se dice nada, en en el momento que se llega a alguna situación complicada, como es lo que acaba de ocurrir en Perú, las Fuerzas Armadas, si nadie les dijo algo, nadie las preparó, no hubo espacio para estudiar el tema, para discutir el tema, para tener una postura clara, van a actuar de acuerdo a lo que se les ocurra en ese momento a los líderes que estén en ese momento, y no una respuesta de Estado, porque no se prepararon para una respuesta iluminada, digamos, dada por el Estado. Y lo otro que quería destacar, Mario, también, que este tema de la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil es el mismo tema que Carabineros, porque cae lo mismo. Cuando hay problemas de subordinación de Carabineros o las Fuerzas Armadas o las policías en general al Poder Civil, no es un problema de que las policías o las Fuerzas Armadas se quieren mandar solo, es un problema de liderazgo del Poder Civil. Es el Poder Civil el que se tiene que preparar para poder conducir a la policía y a las Fuerzas Armadas. El día que yo vea a un político poniendo la cara ahí en la Plaza Baquedano, en Santiago, o aquí en el centro, en Valparaíso, yo no digo eso, no es que el civil tenga que ir a hacer la pega que hacen los policías, pero que él sea el primero que tenga que enfrentar a la prensa y que sea él el que asuma la responsabilidad por lo que ocurra, porque él fue el que mandó a las policías o a las Fuerzas Armadas a desarrollar determinadas actividades. Ahí entonces realmente vamos a tener una insubordinación de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales al Poder Civil. Pero lo que pasa es que al Poder Civil no le interesa, no tiene ningún interés en aparecer él en la prensa y pararse él frente a la justicia. Hagámonos los locos y que sean los generales, que sean los directores, los que se enfrenten posteriormente a la justicia. No, y peor que eso, Francisco, si cuando las cosas no resultan como ellos, como ellos quieren, claro, pero si resultan, claro, pues si tenemos ejemplos patéticos, como cuando se faltó en la época, ¿no es cierto?, posteriormente al estallido delincuencial, cuando se hizo un copamiento, ¿no es cierto?, de la Plaza Baqueano por la policía, pues por Carabineros, ¿no es cierto?, y el intendente, cual torero en la Plaza de Toro le hacía Verónica, ¿no es cierto?, no, que él no era responsable, que aquí Carabineros lo ha hecho por su cuenta, que bueno, pero no sé si tenemos ejemplos patéticos de esto, Francisco, pero bueno, pero interesante el tema sí, yo estoy de acuerdo con usted que las Fuerzas Armadas deben tener un rol preponderante en la Constitución. Pero se nos fue el primer bloque completo, parte del segundo bloque, y aún no hemos entrado a la pauta, así que yo quiero, Francisco, rápidamente introducirnos en la pauta, y en el primer tema que nosotros hemos una primera como sección de la pauta que hemos llamado, ¿es este el país que queremos? Y en este caso debemos referirnos, ¿no es cierto?, a la primera encuesta CADEM, a la encuesta CADEM de la primera semana de diciembre, en donde, bueno, esta encuesta además la bajada dice un país dominado por la delincuencia. Yo decía, en la encuesta CADEM, la primera semana de diciembre, se refirió extensamente a la situación, cómo ve la ciudadanía el tema de la delincuencia. Y hay índices que son realmente preocupantes, Francisco. Una pregunta que dice, en su opinión, en el último año, la delincuencia, la delincuencia en el país ha disminuido, está igual o ha aumentado. Y el 87% de los encuestados dicen que la delincuencia ha aumentado. Otra pregunta, ¿cuánta preocupación tiene usted de ser víctima de un delito? Poca o nada, algo, mucha, bastante, o mucha o bastante, y el 80% de la población siente temor de ser víctima en intensidad mucha o bastante de la delincuencia. Entonces, desgraciadamente, Francisco, como decía la bajada del título de esta sección, estamos en un país desgraciadamente dominado por la delincuencia, y es una realidad que debemos enfrentar. Y no creo que sea el país que nosotros queremos, Francisco. Oye, yo en el último tiempo, en el último año, me he sorprendido a mí mismo viajando entre Santiago y Valparaíso, que por trabajo tengo que viajar frecuentemente, y voy pensando en que voy a tener una encerrona, que me voy a encontrar con algo. Cuando salgo de una autopista y me encuentro con espacios restringidos donde si el auto de adelante se detiene, no tengo cómo hacerle el quite, voy pensando a ver qué es lo que haría, miro para atrás, qué pasa, pongo marcha atrás, arranco, seré capaz.
una cosa que a mí, ¿cómo se llama? En el Chile tradicional no se me había pasado por la mente, pero yo voy conduciendo a todo esto. Originalmente, al principio, cuando iba conduciendo de noche. Hoy día, a las 3, 4 de la tarde, si en lugares solitarios, me pongo nervioso de la misma manera. O sea, la percepción que tengo yo del problema de delincuencia y poder ser, ¿cómo se llama?, víctima de un atraco, víctima de una encerrona, lo tengo permanentemente. Vivo con eso todo el día. Sí, Francisco, ¿no? Y de hecho la encuesta, entre paréntesis, lo indica, dice, ¿qué tipo de delito es el que genera mayor preocupación o temor? Y efectivamente, por ejemplo, el delito que mayor temor provoca en la ciudadanía es la encerrona o el portonazo, un 49%. Después está el 49% que teme por robo en la vivienda, después el 31% homicidio o sicariato. Y mire, entra el sicariato, entra el sicariato, ya está dentro de las encuestas el sicariato, cosa que usted dice, a 10 años atrás, 5 años atrás, era impensado pensar en un portonazo, una encerrona, el sicariato menos. Bueno, 28% su mayor temor es el robo o hurto en espacios públicos, y así van bajando los delitos, ¿no es cierto?, hacia abajo. Y otra pregunta que también llama mucho la atención es que dice, en general, ¿cuánta preocupación o temor tiene usted de ser víctima de un delito? El 85% siente temor de ser víctima de un delito en espacios con comercio ambulante, Francisco. Mire, la realidad, cómo va dibujando, o sea, cómo la situación actual va dibujando la realidad en la noche o caminando o manejando en el transporte público. Mire, ahí está el 82%, la encerrona, caminando por la calle, 74%, en paraderos del transporte público, 72%, en una plaza o parque, y así los lugares. Pero es muy preocupante la situación, Francisco, y volvemos otra vez a lo que hemos comentado nosotros, digamos, cómo a contar del año 1990, partiendo por las nefastas leyes cumplidas, cómo flexibilizamos, cómo debilitamos la justicia, Francisco. Después vino el sistema procesal penal, con un sistema tremendamente garantista y la exacerbación de los derechos humanos. O sea, todo esto ha configurado un panorama en donde la delincuencia es la que está resultando victoriosa, Francisco. Sí, efectivamente. Y también en la encuesta CADEM se refiere a cuáles son los motivos que piensan las personas por los cuales ha aumentado la delincuencia. Y el número uno es, desgraciadamente, estoy hablando de la percepción de la gente, el motivo número uno es el aumento de la inmigración. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los inmigrantes, pero desgraciadamente, cada día que escucho noticias, siempre están dando la nacionalidad de los delincuentes, venezolanos, colombianos, también chilenos, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente la inmigración que hemos recibido, hay gente muy buena, yo me he encontrado con gente que no tengo ninguna duda que van a hacer un tremendo aporte para el país, pero tenemos estos otros delincuentes. Y el segundo punto dice, Carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir la delincuencia. Y ese punto yo lo encuentro crucial. A Carabineros, la autoridad política le quitó el piso. Ya le restó toda capacidad de disuasión. Cualquier delincuente hoy día no lo duda en enfrentarse a Carabineros. Cualquier delincuente saca un arma e intenta liberarse de su situación tratando de matar al carabinero. Lo agreden, etc. Lo he dicho otras veces. Antiguamente, perdonen, señor carabinero, pero todo el mundo hablaba el Paco a la esquina. Y estaba el carabinero solo parado en una esquina y con eso él controlaba la cuadra completa. El carabinero de punto fijo. Claro, un carabinero que se haya parado solo en una esquina, lo arrasan, lo matan, desaparece el carabinero. Ahora imposible, ¿no? Claro, imposible. Imposible. Ni siquiera 2 carabineros en este minuto son capaces de protegerse ellos mismos entre ellos. Claro. Oye, y el otro tema es el buenismo hacia la delincuencia. No, es que pobres víctimas de la sociedad, pobres jóvenes, son idealistas, etcétera, etcétera. El buenismo ante la delincuencia lo único que ha traído es más delincuencia y más enfrentamiento. No solamente enfrentamiento con carabineros, que antiguamente era impensable delincuentes enfrentándose a carabineros, pero ahora no es solamente enfrentamiento a carabineros, sino que enfrentamiento entre las bandas. Dado la ausencia del Estado, las bandas entre ellos mismos buscan su propia ley y su propia forma de salir adelante. Y cada vez más también civiles que son víctimas de estos hechos actúan agresivamente, porque el Estado no los protege.
¿Y qué pasa con esto? ¿Qué ejemplo le dan a los estudiantes? ¿Qué ejemplo le dan a los jóvenes del Instituto Nacional, del Barro Arana, etcétera, etcétera? Oye, si aquí las cosas, el Estado no está. Enfréntense. Para los jóvenes no tengo ninguna duda, ellos no tienen ni idea por qué lo están haciendo. Para ellos es una aventura. Es mucho más entretenido estarle tirando piedra a los carabineros y tirándole molotov a los carabineros que en la sala de clases tratando de aprender algo que les sirva para el futuro, ¿ya? Pero es todo el proceso, toda la clase política nos ha llevado a todo esto. Porque el tema de la inmigración es responsabilidad de la clase política, la quitada de piso a carabineros, el buenismo, los cambios de las leyes cumplidas, etc. O sea, todo se ha hecho para que la delincuencia aumente. ¿Y quién gana? Nadie. Porque aquí hay veces que uno dice ganar, ganar, ya, aquí es perder, perder. Aquí, en este caso, no gana absolutamente nadie, porque ni siquiera les da votos, nada. No logro entender la verdad, es por qué no toman el toro por las astas o el sartén por el mango. Y Francisco, y ahí también hay responsabilidad también de nosotros como sociedad, de todos los ciudadanos. Fíjese que, o sea, yo recuerdo que leíamos ¿cuánto fue la semana pasada? Sí, la semana pasada fue que leímos esta triste noticia, ¿no es cierto?, de este grupo paramilitar que fue detectado, fue descubierto acá en En Viña Viña del del Mar. Mar. Claro, pero ahí fue la ciudadanía, la gente, los vecinos que alertaron. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional, se sabe perfectamente quiénes son. Entonces, ¿cómo nos denuncian? ¿Cómo las mismas autoridades del colegio, cómo nos denuncian? O sea, digo yo, a ver, son como 800 alumnos o más los que están en ese colegio, y ¿quiénes son los malos? No son más de 100. O sea, ¿por qué los otros 700 no nos aíslan? También hay... Porque esos 100 tienen el apoyo de la alcaldesa de Santiago. Sí, Esos está 100, bien, pero... desgraciadamente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, son cosas No, no, incomprensibles, sí. pero las autoridades están con ellos. Pero bueno, es un tema que no menor, pero este no es el país derechamente que nosotros queremos. Y ahí De- yo también creo que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda como ciudadanos, ¿no es cierto?, de saber elegir. Primero que nada, ya estamos hablando de la autoridad, saber elegir las autoridades, ¿no? Saber elegir y ser responsables al votar, si es el tema. ¿Cómo no podemos estar votando porque lo que nos dice la radio o porque nos indica el partido? Si independiente que uno tenga una militancia o sea cercano o de tendencia hacia un partido político, uno no puede estar funcionando en base a lo que le dice el resto. Uno tiene que tener la capacidad de discernir, ¿no es cierto?, y decir, yo voy a votar por esta persona porque estoy convencido de que representa mis intereses. Pero bueno, derechamente, Francisco, con este nivel de delincuencia, este no es el país que queremos. Definitivamente. O sea, No la conclusión respondemos. clara es que, y desgraciadamente, tenemos muchos puntos para decir, oye, este no es el país que queremos. Así es. El segundo tema que queremos conversar con nuestros auditores, que es un tema bastante delicado, algo yo mencioné cuando hablábamos del caso de Perú, el tema de la posverdad. Y que la realidad, la verdad de lo que pasa en Chile y ha pasado en Chile ha sido desvirtuada mayormente haciendo uso de la posverdad. Eh, y, a ver, a ver, la posverdad, el diccionario de Oxford indica que la posverdad es cuando los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal. Así define el diccionario de Oxford a la posverdad. Repito, cuando los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal. Entonces, pareciera, queridos amigos, que en nuestros tiempos, donde tenemos tanto acceso a la información y en donde la ciencia ha avanzado tanto, pareciera que la realidad debiera estar basada en los hechos, en la evidencia. Pero desgraciadamente, a contar del siglo pasado, de fines de la segunda mitad del siglo pasado, se ha introducido esto de la posverdad, en donde la evidencia, los hechos que son comprobados ya no bastan para crear una realidad. Entonces aquí se apela a la emocionalidad, a a, a, ¿cómo se llama?
A las emociones. Sí, Sí, a la es el emocionalidad, problema pero de la emoción sobre la razón. sí, Todos o sea, nosotros, todos ser, ¿no es cierto? Todos tenemos una parte, parte de nuestro corazón es racional y una parte y otra parte de nuestro corazón es emocional. La sí, el posverdad, ¿qué es lo tema, que perdón, hace? Oye, a lo que yo olvídate de quería la parte decir es el racional y tema, quédate con la parte emocional. Perdón. sí, sí, a lo que yo quería decir el tema visceral, digamos, ese, al tema visceral. Entonces, Emociones, eso son la emociones, claro, visceralidad. claro, si en el Cuando fondo yo eso, tuve que tomar una decisión de guata, cuando dice, oye, esta decisión claro, es de guata, es una decisión mm, emocional, no es una decisión emocional. racional basada en la realidad. Pero Francisco, el tema es, a ver, está claro el concepto, ¿no es cierto?, que hay gente que se deja llevar por la emocionalidad. Pero una cosa es que, bajo cosas puntuales, pero otra cosa es desvirtuar la realidad, cambiar la realidad haciendo uso de esta emocionalidad. Y es lo que se ha hecho en muchos casos, ¿cómo se llama? En nuestro país. Y esta posverdad, por ejemplo, nos hizo, o sea, creó en la inconsciencia o creó en la generalidad del país esto de que no eran 30 pesos, eran 30 años, por ejemplo, eso es posverdad. Entonces, decir de que los 30 años pasados fueron nefastos para Chile, fueron malos para Chile. Eso es posverdad, ¿no es cierto? Oye, Mario, pero un pequeño paréntesis, ya tú dijiste últimamente. La verdad es que hay que entender que es parte de la naturaleza humana. En la antigua Grecia, perdón, estoy hablando de 300, 400 años antes de Cristo, o sea, hace 2000 y tantos años, ¿ya? Aristóteles, Sócrates y Platón, los filósofos tradicionales griegos, estaban basados en la razón. ¿Ya? Y ellos buscaban, Aristóteles buscando el bien y el mal desde el punto de vista racional, la naturaleza humana, etcétera, etcétera. Pero también estaba la escuela sofista, y los sofistas eran 100% emocionales. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Vamos para allá. Y lo que la mayoría diga, eso, ¿cómo se llama? Eso es lo que vamos a aceptar. Que lo comento porque es importante entender de que o sea, ha estado siempre en la naturaleza humana, pero es algo que nosotros tenemos que dominar porque queremos tener un buen país y queremos tener un país que se guíe más por la razón que por la emoción. No es que quiera dejar las emociones afuera, pero démosle la importancia que tiene a la razón, porque la realidad es la razón. Siempre dicen, las palabras constituyen realidades, y las palabras pueden ser solamente emoción o pueden ser razón también. Pero resulta que los hechos son los que constituyen la realidad. No, no es que construyan, los hechos son la realidad. Entonces, basémonos en los hechos objetivos, en la realidad, para poder sacar este país adelante. Francisco, y usted lo mencionó delante, otro ejemplo más, cuando, ¿no es cierto?, en el delincuente, el delincuente se dice, no, se apela, ¿no es cierto?, a la emocionalidad, no, es que él es así porque la sociedad lo ha obligado, porque la pobreza, eso es posverdad, instalar, ¿no es cierto?, crear esta emocionalidad y querer disculpar a alguien que porque si es por eso, todos los pobres entonces serían delincuentes, y eso es una mentira. Eso es una tremenda mentira, porque también hay ricos que son delincuentes. Entonces, eso es mentira. El que es delincuente es porque prefiere, el que roba es porque no quiere sacrificarse, no quiere trabajar, no quiere esforzarse. Para él es cómodo y es más fácil robar. Pero decir de que él roba porque la pobreza y porque la sociedad lo ha obligado a eso, eso es posverdad. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esta posverdad puede llevarnos a, eh, a, a, a tomar malas decisiones finalmente, pues. Claro. A Oye, tomar malas decisiones. claro, pero tenemos un problema, porque la izquierda, siempre lo he dicho, la izquierda es emocional. No, no, yo no le estoy diciendo a ellos, oye, ustedes son emocionales como una forma de poner una postura contrapuesta, ¿no? La izquierda, ellos se jactan de su emocionalidad. Y todo el tema de la cultura de las bellas artes, ¿no es cierto?, la música, etcétera, etcétera, es para ir por el lado emocional. Y la emoción, tal como lo dijiste tú en la definición de Oxford, ¿no es cierto? La emoción es crear, o sea, perdón, la posverdad es crear realidades distintas, digamos, o realidades falsas, derechamente, en base a las emociones, ¿ya? Y resulta que un sector de nuestro país vive de la emoción, trabaja con la emoción. Y desgraciadamente los seguidores que votan por ello se dejan llevar por estos conceptos emocionales, porque le ponen una música bonita, porque citan a un poeta,
¿Qué es lo que hizo Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial? Apeló a las emociones de las personas y dijo lo que las personas querían escuchar. No estaba diciendo su verdad, estaba diciendo lo que las personas querían escuchar. Y creó una posverdad y salió electo presidente. Bueno, y nuevamente yo nuevamente apelo a la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, no podemos estar, nuestro quehacer y nuestro pensamiento no puede estar guiado por lo que dice la televisión, no puede estar guiado por lo que dicen los materiales de la televisión, por Francisco. Claro, no porque una niña bonita de un matinal claro. tenga una determinada postura y que además se jacta de decir, mire, yo no sé de política, pero yo pienso que, y eso está bien y eso es bueno. Y esa mujer está siendo pero tremendamente irresponsable en lo que está diciendo, porque por su carisma y por su hermosura tiene muchos seguidores y está diciendo cosas que desconoce. Bueno, hemos llegado al final del programa, Francisco. Se nos ha ido rápidamente el tiempo, pero creo que ha sido tremendamente interesante lo que hemos comentado el día de hoy con nuestros auditores. Despidámonos, Francisco. Ya, señores auditores, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Así espero con mejor señal, perdón. No, pero ha estado perfecto, todo el segundo bloque, cero problema, Francisco. Nuevamente, felicitamos y nos sumamos a la campaña de Radio Portales de Valparaíso, que está recolectando juguetes, por favor, juguetes nuevos en buen estado, llévenlos a las oficinas de Radio Portales, aquí en la Plaza Aníbal Pinto, en el segundo piso, y esto para ayudar a niños, para llevar un regalito, llevar alegría a los niños de escasos recursos. Por nuestra parte, queridos amigos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere, y por supuesto continúen la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.